días reciban todos mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tratando, como usted puede ver ahí en su pantalla, la manifestación del anticristo. Un tema interesante, un tema escatológico, un tema del fin de los tiempos. Y la verdad es que con frecuencia, sobre todo en estos tiempos, se habla mucho de este personaje llamado el anticristo. Se habla mucho sobre el tema. Y la manifestación del anticristo, para dejarlo en claro, es un evento de los últimos tiempos, es decir, de los tiempos finales. Y es posterior a lo que conocemos y a lo que los cristianos estamos esperando, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. O sea, esto del anticristo no es en el periodo de la iglesia, sino posterior, cuando ya la iglesia no se encuentre en la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es importante saber esto para que nosotros, los cristianos, todos estemos bien apercibidos de estos eventos y evitemos, lógicamente, llegar a ellos. Lo que tiene que ver con el anticristo, con la marca de la bestia, son eventos que no pasará la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, repito, ya no estará para ese tiempo en la tierra. Ahora, el anticristo es un personaje que actuará en lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, la última semana de años de la humanidad, es decir, los últimos 7 años de la humanidad. Y de manera inicial se mostrará como un benefactor de la humanidad, como una persona que ayuda a la humanidad, pero todo hace parte de un engaño a los que no son cristianos verdaderos y un engaño también a toda la humanidad. Leamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y permítame hago esta aclaración, leemos todo este pasaje para no sacar de contexto, para mejor conocer el contexto de lo que vamos a exponer hoy. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de manera de pensar, no os asustéis al escuchar que el día del Señor está cerca. Así se afirme que es una revelación o una enseñanza o citen alguna carta atribuida a nosotros. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este malvado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega incluso a sentarse en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará aquel malvado, otra versión dice, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, irá acompañada de gran poder, señales y falsos milagros, y se valdrá de toda clase de mentiras perversas para engañar a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Gloria sea el nombre del Señor. En este pasaje que leímos, vamos a volvernos al versículo 1. Comienza el Señor a través del apóstol Pablo, en carta dirigida a los tesalonicenses, a hablar respecto a la venida del Señor por su iglesia. Dice que no
no debemos cambiar la manera de pensar. Y con respecto a la venida del Señor, que no debemos asustarnos, no deben asustarse ellos en ese tiempo, aunque se afirme que es una revelación, una enseñanza, o citen alguna carta atribuida a nosotros. Y dice que la segunda venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, la negación de la fe de una manera franca, abierta, categórica, descarada, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que no es más ni menos que el anticristo. Primero, el orden de las cosas es el siguiente. Primero, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Después viene un periodo de apostasía. Se manifiesta el hombre de pecado, viene el anticristo, y al final después viene Cristo en su segunda venida como juez a poner el orden sobre la tierra. Entonces, antes de esa venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, se manifestará este anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición. Ahora, este anticristo tiene una característica que aquí se describen, y es que él se opone a todo lo que se llama Dios y se levanta contra él y a todo lo que es objeto de culto. Y él quiere que también se le rindan tributos a él, se le rindan honores o se reconozca mejor como si fuera él Dios. Y se hace pasar por Dios, dice aquí esta versión. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso en el libro de Daniel también dice que por una semana él confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, a la mitad del último año, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, prohibirá el culto a Dios. Y él pedirá que a él se le rindan todos los honores como Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice también el apóstol Pablo que sabemos, o sabían los tesalonicenses, qué es lo que lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Sobre esta expresión, la palabra del Señor no dice claramente qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros que es la propia iglesia que está aquí en la tierra. En fin, hay algunas, posiciones al respecto, pero la norma de interpretación nos dice que cuando la palabra del Señor no dice o no revela un asunto, lo mejor es ser prudente sobre eso. Podemos, en algunas ocasiones se puede deducir quién es. Este caso es un poco difícil, pero la mayoría de los estudiosos dicen que se trata del Espíritu Santo. Ahora, no es que el Espíritu Santo se vaya a ir de la tierra, porque una traducción más exacta no dice que sea quitado o apartado, más bien dice que sea echado a un lado lo que lo detiene, apartado un poco lo que tiene para que él actúe. No es que el Espíritu Santo, como algunos erróneamente dicen, no va a estar sobre la tierra. Recuerde que en ese periodo, después que la iglesia parta con el Señor, en lo conocido como el arrebatamiento o rapto, habrá gente que será salva, dice la palabra, a costa de su propia vida, pasando tribulaciones, gran tribulación en este tiempo, persecución, castigos, etcétera, y que salvarán a costa de su propia vida. Se salvarán a costa de su propia vida. Y la salvación sabemos que es obra de Cristo a través del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo estará actuando también en aquellas personas en ese tiempo. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es permitir que el anticristo actúe en ese periodo. Pero no se va de la tierra, no se va de la tierra. Ahora, ya este plan
llamado misterio de iniquidad ya está en acción. Hay personas que actúan con el espíritu de anticristo. Hay gobernantes políticos que actúan con el espíritu de anticristo. ¿Cómo es el espíritu de anticristo? Lo que hemos dicho, muestra como un benefactor, pero en el fondo está haciéndole daño al pueblo, daño a la humanidad, daño a sus gobernados. Eso es un espíritu de anticristo. Y mucha gente, como a este anticristo, sigue a estos políticos, a estos gobernantes que tienen espíritu de anticristo. Porque el anticristo se mostrará, repito, como un benefactor, una persona que ayuda, una persona que resuelve problemas en pro de la humanidad. Pero es un ser perverso y despiadado que está haciendo todo eso para ganar posición política, posición económica, posición religiosa y gobernar todo. Ese es el plan que él tiene. Después que logre posicionarse y que muchos gobiernos, muchos gobernantes, naciones, se adhieran a él y lo apoyen y tenga ya el poder él establecido en sus manos, entonces dice la palabra, se manifestará aquel inicuo, mostrará realmente lo que es a los 3 años y medio de estos últimos 7 años de la humanidad. Se manifestará como lo que realmente él es. Entonces, pero lo que sabemos, lo que nos llena de gozo, es que este inicuo, este hombre de pecado, este hijo de perdición, va a ser destruido con el espíritu del Señor. Lo destruirá con el resplandor de su venida. No seguirá siendo su maldad, sino que será neutralizado, eliminado por el poder de Dios. Porque este ser malvado llega a la tierra por obra de Satanás y hará grandes milagros. Será una persona poderosa, falsos milagros, etc. Y eso hará que muchos le sigan. Eso hará que muchos sean sus seguidores. Por eso, en ese tiempo, Dios permitirá esto para que aquellos que no recibieron la verdad de Jesucristo, entonces van a ir en pos de este ser malvado. Es un poder engañoso que Dios permite que actúe en ese tiempo a los que les gusta la mentira, los que les gusta la maldad. Así que, mis estimados hermanos y amigos, hoy hemos querido traer un poco una descripción de quién es el anticristo, cómo actuará. Y lo importante, repito, es que la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, no estará cuando el anticristo se manifieste como el hombre cruel, malvado y despiadado, sino que el Señor, apenas se manifieste el anticristo, se lleva a su iglesia en lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Lo que la palabra del Señor dice, que la iglesia del Señor Jesucristo no pasará, no sufrirá, mejor, la ira del Señor. Los tiempos de las copas de la ira que describe el libro de Apocalipsis no pasará por esos días de gran tribulación. Así que, mis estimados hermanos y amigos, dejamos hoy la inquietud para que usted también siga ahondando un poco más sobre este tema, sabiendo que el libro de Apocalipsis, que lo hemos tocado tangencialmente, es un libro donde lo más importante es el triunfo del Señor Jesucristo sobre la maldad, sobre estos personajes como Satanás, el falso profeta y el anticristo, son vencidos por el poder de Dios. Dios mediante estaremos tratando otros temas similares a estos para darle más profundidad y continuidad a estos mismos temas. Deseamos que Dios bendiga tu vida, que te colme de múltiples y abundantes bendiciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerdes, Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.